días, es un gusto saludarles y tenerlos acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Esta mañana llevamos a ustedes esta conferencia de prensa conocida como La Ronda. En este momento recibimos a la señora secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, la señora Karina García. Sean bienvenidos. También le damos la bienvenida a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV y a todas las redes conectadas a nuestra señal. Bienvenidos. Muy buenos días, señoras, señores de la prensa, televidentes de Guate TV, radioescuchas de TGW, personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, guatemaltecas, guatemaltecos, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta ronda del 11 de febrero. Hoy tenemos una ronda que abordará 3 temas vinculados a acciones concretas que están dando resultados contundentes. El control de la seguridad, la lucha contra la corrupción y la transformación de los hogares de guatemaltecas y guatemaltecos a una vida digna. Así es que le pido al presidente de la República, Bernardo Arévalo, y a los funcionarios que nos acompañarán en la ronda de hoy para compartir acerca de estos temas. Nuestra forma de trabajo, como ustedes ya lo saben, es muy sencilla. Nosotros escuchamos, estamos hombro a hombro con las personas, con guatemaltecos y guatemaltecas que nos solicitan acerca de temas que les preocupan, nos demandan, nos comparten y nosotros escuchamos y respondemos. El día de hoy le agradecemos al ministro Villeda, al comisionado Flores, al ministro Abelardo Pinto y al secretario Guerrero que nos acompañen justamente para compartir acerca de resultados de esta escucha constante. Queremos recordarle también a los y las televidentes, radioescuchas y quienes nos acompañan en las redes sociales que tenemos otro canal abierto que ustedes ya lo conocen y a partir de la próxima semana tendremos una sección especial de respuesta. Este es el canal que tenemos abierto en los medios digitales y es Al Pueblo Digno se le responde.gov.gt. Es un formulario muy sencillo en el cual solo tienen que colocar su nombre, el lugar de donde nos escriben y sus preguntas o comentarios. Y nosotros a partir de la próxima semana tendremos ya una sección especial en la cual comenzaremos a responder a esos comentarios, a esas preguntas, siempre buscando más canales de escucha y sobre todo poniéndonos aquí, delante de las cámaras, delante de todos ustedes, la prensa, que en conjunto estamos desarrollando el trabajo de respuesta a la gente. Le quisiera recordar a las y los compañeros de la prensa que hoy nuestra ronda está planificada para terminar la fase de preguntas alrededor de las 9:20 de la mañana para continuar la agenda del señor presidente luego del final de la ronda. Así es que muchas gracias y le pido al señor presidente que me acompañe para iniciar la ronda. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto tenerlos, como siempre, en el Palacio Nacional para esta ronda. Y una ronda que quiero comenzar con referencia a una acción importante que ha estado transcurriendo en las últimas semanas. Cuando el pueblo nos demanda control, nosotros respondemos. Y en un mega operativo de la Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala y del sistema penitenciario, intervenimos durante este fin de semana la cárcel Renovación 1. Si quieren, recordando, hace algunas semanas un grupo de delincuentes fracasó en su intento por generar caos y hacer una extorsión a el gobierno para recuperar privilegios indebidos, ilegales, que les habían sido retirados por parte del gobierno en el curso del proceso de recuperación del control del sistema penitenciario.
fracasaron en su intento porque nosotros demostramos con acciones claras que el control de las cárceles es nuestra prioridad. En el curso de este intento fracasado, estos reclusos destruyeron una de las cárceles, la cárcel de Renovación 1, quedaron efectivamente contenidos dentro de la cárcel, pero en condiciones que hace difícil trabajar para reconstruir la cárcel a las condiciones que se requiere para que siga siendo una cárcel de máxima seguridad. En consecuencia, este fin de semana trasladamos a El Lobo, el líder de la pandilla Barrio 18, a un área especialmente preparada adentro de el complejo de Renovación 1, un área en donde está efectivamente confinado, sin los privilegios ilegales a los que pretendían, mientras se reconstruye la cárcel que él y los otros reos destruyeron durante el motín. Esta nueva zona de reclusión se preparó y se diseñó con electromallas, barrotes, celdas con contenedores reforzados y fuertes puntos de control. Y lo más importante, tomamos medidas claras para cortar la comunicación de estos delincuentes con sus secuaces que se encuentran en las calles. Tomar estas medidas, esta decisión de cortar la comunicación entre los criminales que se encuentran detenidos, entre los privados de libertad y las pandillas que operan en la calle es fundamental, era desde el comienzo un objetivo clave de este estado de sitio, porque es parte imprescindible para poder romper las estructuras en las que operan estos delincuentes de alta peligrosidad que continuaban siendo dirigidos desde las propias cárceles. El éxito de esta estrategia se demuestra en resultados concretos porque estamos teniendo operativos que han sido diseñados a partir de una efectiva integración y uso de la inteligencia y ejecutados de manera quirúrgica para que no interfieran, para que no interfieran con la normalidad y la tranquilidad de los ciudadanos que no participan en este tipo de actividades criminales. Se ha puesto bajo control a los delincuentes y se ha garantizado que miles de familias guatemaltecas, trabajadores, estudiantes, comerciantes y turistas puedan continuar con sus actividades cotidianas. Es decir, reitero, cuando el pueblo demanda control, nosotros respondemos efectivamente. Estamos cerrando la tercera semana del estado de sitio. Podemos ver la Guatemala que juntos estamos cuidando. Una Guatemala donde la vida sea tranquila, sea una vida que discurre con normalidad para quienes trabajan día a día, para quienes trabajamos día a día de manera honesta, pero que es implacable, firme y contundente contra aquellos que hacen del miedo y el crimen su negocio. Vendrán más acciones, vendrán más golpes duros a la delincuencia y a la narcopolítica, y vendrán más avances para el pueblo digno de Guatemala, que junto a este gobierno demuestra que la seguridad es un tema prioritario. Pero le quiero pedir al ministro de Gobernación, Marco Villeda, que ha sido una de las personas centrales en la coordinación, diseño y coordinación de todo este esfuerzo, que por favor nos comparta mayores detalles, cifras y noticias alentadoras. Además, por favor, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Gracias por el espacio. Hemos de decir que en Guatemala actualmente el orden se sostiene con ley y la seguridad
se construye con resultados medibles. Eso precisamente es la seguridad democrática, donde la autoridad que se ejerce sin arbitrariedad, con instituciones coordinadas y con un objetivo único, que es proteger a la población. Lo que estamos haciendo en este momento es restablecer la autoridad donde antes hubo una captura del sistema. Y en ese sentido, el aislamiento es control, y por supuesto que no es negociable. Porque el gobierno no negocia con criminales, como creo que ha quedado ya establecido, y ningún privado de libertad puede condicionar decisiones de Estado, ni tampoco obtiene concesiones dentro de los centros penitenciarios. La autoridad se ejerce con hechos y coordinación, y estas acciones se ejecutaron de manera articulada entre Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, garantizando el control institucional y la continuidad operativa. En ese sentido, déjenme adelantarme a 4 preguntas recurrentes que se hacen antes de las estadísticas que serán presentadas, y que concluyen explicando el porqué de la importancia estratégica de la seguridad. En primer lugar, cuando hablamos del estado de sitio, debemos decir que es una medida excepcional y temporal, pero lo que no es temporal, por supuesto, es la estrategia. Tampoco es temporal la coordinación interinstitucional, el control penitenciario, el fortalecimiento de la inteligencia y la presencia operativa del Estado. Porque cuando el Estado recupera el control, es evidente que la población siente el cambio, y esto se traduce en más paz para la gente y más presión efectiva para los criminales. Me han preguntado sobre 2 casos específicos recurrentemente. Uno es el de la señora María Marta Castañeda Torres, en razón de que a ella se le había dejado o se le había puesto en resguardo a partir de que tiene una vinculación directa con el líder de la pandilla del barrio 18. Originalmente una juez de primera instancia había ordenado su regreso a donde está el resto de las reclusas, lo cual nosotros, por cuestiones estratégicas y de seguridad, considerábamos contraproducente. Sin embargo, dimos las explicaciones a la jueza con respecto a las razones por las que la teníamos resguardada. Sin embargo, la jueza insistió en su orden de regresarla con el resto de la población reclusa. Nosotros interpusimos a través del sistema penitenciario una acción constitucional de amparo, y el día lunes la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo nos otorgó un amparo provisional y nos permitió que pudiéramos mantener a dicha persona en resguardo y garantizándole su integridad y el respeto a sus derechos humanos. En ese sentido, quiero presentarles también las estadísticas de lo que hemos obtenido a partir de la entrada en vigencia del estado de sitio. Creo que ha quedado claro con todas las acciones que hemos realizado que ya los criminales no van a seguir teniendo el control de los centros penitenciarios. Vamos a imponer la ley, vamos a imponer el control y vamos a procurar que sea el Estado, como debió haber sido siempre, quien ejerza el control de las cárceles. Al día de hoy, los resultados del estado de sitio son los siguientes. Hemos realizado 3.548 operativos policiales. Se han capturado a 6 personas que han sido solicitadas en extradición.
Se han capturado 78 pandilleros, se han capturado 100 extorsionistas y en general se han capturado 2.998 personas. Más de 2.000 han sido capturadas en flagrancia y también se han desinstalado 15 cámaras de video o de videovigilancia, mejor dicho, ilegales, que estaban instalados en lugares que controlaban estos grupos pandilleros. La siguiente, por favor. También, como resultado del estado de sitio, quiero informarles que al día de hoy, haciendo la comparación con el índice de homicidios que se generó el año pasado, en esta misma fecha, o en estos mismos días, hemos reducido en un 50% la cantidad de homicidios. Hoy tenemos 95 homicidios menos, como repito, comparado con las estadísticas del año pasado, y esto es un avance, es un resultado concreto y que es medible. La siguiente, por favor. También, comparados con las cifras obtenidas en el año 2025, durante el estado de sitio y luego del control de los centros penitenciarios y el no permitir que los privados de libertad puedan comunicarse con el exterior, hemos logrado reducir en un 32% las extorsiones en este periodo comparado con el mismo periodo del año 2025. Queda evidente entonces que hasta este momento las estadísticas demuestran que tenemos menos homicidios, menos extorsión y más tranquilidad para las familias. Es cierto que el estado de sitio está próximo a terminar. La continuidad o no del mismo será una decisión que tome el señor presidente. Sin embargo, déjenme adelantarles que ya sea con estado de sitio o sin estado de sitio, las operaciones conjuntas con el Ejército de Guatemala, las operaciones estratégicas, quirúrgicas y focalizadas que hemos estado llevando en estos días y que nos ha llevado a obtener estos resultados, van a continuar y continuarán todo el tiempo que sea necesario hasta que logremos reducir significativamente los índices delincuenciales, logremos tomar por completo el control de las cárceles y podamos brindar seguridad a todas esas personas honradas que se levantan día a día a trabajar. Hay un dato que también no quiero dejar sin mencionar, por favor. El día lunes hemos terminado completamente, hemos realizado el 100% del censo penitenciario. Una acción que no se había desarrollado nunca en la historia de Guatemala. Se logró desarrollar en un plazo de 3 meses y hoy por hoy ya tenemos absolutamente a toda la población reclusa censada. Tenemos completamente claro quiénes están dentro de cada prisión, cuál es el delito que han cometido. Hemos revisado que no hayan suplantaciones a lo interno de las prisiones, ni tampoco que hayan personas que supuestamente debían estar y ahora ya no están. En ese sentido sí ya tenemos completo este censo y esto nos da un mejor control. Y como repito, es algo histórico que nunca se había realizado en el país. Y en consecuencia seguiremos con estas acciones positivas para llevar la tranquilidad a las calles, para que la familia guatemalteca se sienta cada día más segura y pueda realizar sus actividades con toda normalidad como siempre debió haber sido. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Bueno, como ustedes ven, estamos haciendo acciones concretas en el combate a la criminalidad y específicamente para que el sistema penitenciario esté bajo el control efectivo del Estado,
sin privilegios indebidos e ilegales como era la costumbre durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo estamos haciendo esfuerzos en otros órdenes que inciden en la vida pública, y uno de ellos es los esfuerzos para que la vida pública, la gestión gubernamental, se rija por la transparencia y la integridad en una lucha frontal contra la corrupción. Este gobierno llegó con un mandato muy claro de la ciudadanía: asegurar que los servicios del Estado se utilicen para servir a la gente y no como en el pasado, para servir a los pocos que hacían negocio a partir del control de los fondos públicos y del muro de impunidad que se había construido alrededor. La Comisión Nacional contra la Corrupción fue creada hace 2 años, una de las primeras decisiones de este gobierno, para precisamente orientarnos en este esfuerzo para ordenar la casa, para fortalecer mecanismos de transparencia, para acompañar procesos dentro del Ejecutivo y asegurar que la gestión pública responda a los principios de legalidad, de probidad y de servicio. Y hay que entender que esto es un proceso, que cuando la corrupción se extiende como un cáncer dentro del conjunto de las instituciones del Estado, hay que entender que hay que combatir este cáncer de una manera frontal e ir obteniendo resultados de manera gradual y sostenida para ir limpiando a el organismo, a las instituciones de un fenómeno que se presenta en distintos niveles y en distintos espacios del territorio. La recuperación de la seguridad y la efectividad de los servicios públicos, además, van de la mano. No puede haber una sin la otra. Por eso, en el mismo espíritu de rendición de cuentas y de fortalecimiento institucional, le doy la palabra al comisionado Julio Flores, de la Comisión Nacional contra la Corrupción, quien nos trae hoy una muy buena noticia que evidencia los resultados de su trabajo al frente de la Comisión, del trabajo de la Comisión, reflejado en la publicación del día de ayer del índice de percepción de la corrupción. Comisionado, por favor. Muy buenos días, señor presidente, distinguidos funcionarios, estimados medios de comunicación que nos acompañan. Efectivamente, en el espíritu de rendición de cuentas, hoy les venimos a presentar cómo Transparencia Internacional, a través de una metodología muy técnica, una metodología externa, está evaluando los avances en materia de lucha contra la corrupción de Guatemala. Previo a llegar a ese tema, quisiera hacer un breve antecedente de cómo hemos trabajado y cómo, bajo el liderazgo del presidente Arévalo y con el compromiso de cada autoridad, hemos establecido una ruta que ha demostrado por segundo año que es la ruta correcta, que es la ruta adecuada para recuperar nuestras instituciones. En esta ruta debemos de empezar con un dato muy importante que lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Se han presentado más de 400 denuncias que son casos debidamente fundamentados de corrupción. Esto, en comparación al periodo de gobierno, equivale a que por lo menos cada 2 días el Ejecutivo detecta, fundamenta y presenta una denuncia de corrupción. Esto también lo que nos evidencia es el grado de sistematización de la corrupción, lo que nos demuestra es la complejidad del trabajo que se debe hacer para arrebatar de las manos de los corruptos las instituciones que por décadas habían estado capturadas. En ese contexto de acreditar a través de más de 400 casos la gravedad de la corrupción, hemos emprendido una ruta que hemos denominado Ruta de Integridad, que, como podemos ver en la siguiente diapositiva, empieza de una manera muy clara, muy enfática, desde la propia política general de gobierno que rige las actuaciones 2024-2028. Al revisarla, ubicamos que como el primer eje estratégico del gobierno del presidente Arévalo se encuentra hacia una
política y hacia una función pública eficiente y también legítima. Con ese inicio y con esa determinación, como bien lo mencionaba el señor presidente, se avanza en crear una institución que es la Comisión Nacional contra la Corrupción para coordinar los esfuerzos del organismo ejecutivo, y aquí de nuevo puntualizar, es un esfuerzo conjunto con un liderazgo muy claro del presidente Arévalo, pero que se respalda por cada máxima autoridad dentro del organismo ejecutivo. Determinado en la política general de gobierno y creada la Comisión Nacional contra la Corrupción, se emite por primera vez un código de ética del organismo ejecutivo que, además de determinar los principios que rigen la función pública, incorpora la obligación de cada entidad de este organismo de crear una instancia de asuntos de probidad. Luego, ya creadas estas instancias, pasamos a crear una red de integridad, en donde las más de 65 instancias de probidad que previamente se habían creado confluyen para darles un acompañamiento, para dar actualización, para dar formación y para crear un espacio o una comunidad de práctica en donde todos juntos como ejecutivo alineamos las prioridades de lucha contra la corrupción y nos fortalecemos para abordar este flagelo. Ya habiendo creado las instancias, ya habiendo creado esta red de integridad, empiezan a generarse resultados formales como la emisión de códigos de ética, más de 80,000 servidores y contratistas capacitados, más de 150 canales de denuncias, más de 65 acuerdos internos que crean los sistemas de integridad. Es decir, todo lo que empezamos a hacer para prevenir la corrupción adquieren forma en lo que hemos denominado sistemas de integridad, que en otros términos es el compliance que ha funcionado en lo privado, trasladarlo a lo público. Y avanzada esa ruta, estábamos en las condiciones de emitir por primera vez, y esto es muy importante, dentro del organismo ejecutivo, una estrategia de mediano y de largo plazo, una serie de acciones que permiten orientar las actividades anticorrupción que van desde 2025 hasta 2032, y que aquí es donde se encuentran los próximos pasos de esta ruta de integridad vinculados a mejorar el servicio civil, a transparentar la contratación pública, a seguir incorporando la participación ciudadana dentro de ese esfuerzo. Entonces venimos de un sistema cooptado, hemos implementado una ruta de integridad que ha empezado a dar resultados, como podemos ver en la siguiente diapositiva, y bajo lo que ya el señor presidente mencionaba, estamos plena y absolutamente conscientes que este es un esfuerzo de largo plazo. Si bien hemos obtenido resultados importantes, no debemos de perder la vista que la trascendencia de este esfuerzo radica en que sea sostenible en el tiempo, y como las experiencias comparadas nos han demostrado, es un esfuerzo que diversos gobiernos sucesivos deben de mantener para cambiar la tendencia anticorrupción y de cooptación. Parte de las preguntas que frecuentemente recibimos es cómo toda esta ruta de integridad, cómo todos estos esfuerzos los percibe la población, y la respuesta también debe ser muy concreta y evidente. Todas estas medidas de transparencia se han empezado a reflejar en servicios públicos que ahora empiezan a prestarse con transparencia y empiezan a prestarse como siempre debió de haber sido, dirigidos a la población. En ese orden, pues lo vemos en todas las carteras, pero para hacer referencia a algunas, vemos cómo ahora el sector de salud, pasamos de una dinámica de encontrar reiterados casos de corrupción en donde hasta los bancos de leche se robaban, a tener ahora 4 centros o 4 bancos de leche totalmente modernizados, en tener incluso más de 40 puestos de salud habilitados. Lo vemos también en el tema de educación, como no solo se está cambiando el tema de que la estructura educativa era un nicho de corrupción, hay casos emblemáticos denunciados, y como ahora vemos que eso ha cambiado a prestarse servicios públicos o incluso remozamientos, más de 22,000, pero acompañado de un portal de rendición de cuentas que brinda transparencia a los esfuerzos del Ejecutivo, o bien los programas sociales que históricamente habían sido
carpetas de corrupción, como ahora parten de un registro social de hogares que permite asignar estos programas a las personas que realmente lo necesitan y darles lo que también realmente requieren. Entonces, la ruta anticorrupción, y esto es muy importante dejarlo claro, tiene un impacto directo en la población a través de servicios públicos eficientes. Y luego hay otro tipo de resultados, que es el que nos convoca el día de hoy, que son las evaluaciones internacionales, que el día de hoy pues queremos platicarles acerca del índice de percepción de la corrupción, con una mejora importante, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que no es al azar, que deriva de este esfuerzo que les he platicado, que deriva del liderazgo del organismo ejecutivo, del involucramiento de la ciudadanía y por supuesto también del acompañamiento de medios de comunicación. ¿Qué es lo que se ha establecido en el índice de percepción de la corrupción? Como ustedes ven en pantalla, de 2014 a 2023, previo a la administración del presidente Arévalo, la tendencia era clara, la tendencia era consistente en que cada año había mayores niveles de corrupción. Se llegó al mínimo histórico, los 23 puntos. Luego, en el primer año del gobierno del presidente Arévalo, se logra un primer hito que fue reconocido internacionalmente, que era no solo detener esa tendencia, sino que aumentar en la evaluación que hace el índice de percepción de la corrupción. Y en ese momento fuimos uno de los únicos 4 países que cambió una tendencia negativa a una tendencia o a una nota positiva. Luego surgía el reto aún más importante de mantener ese comportamiento positivo en el segundo año de gobierno, porque eso nos iba a indicar y nos iba a confirmar que la ruta era la correcta, y efectivamente se obtuvo una segunda mejora en la evaluación del índice de percepción de la corrupción. Y quiero enfatizar mucho en que es el segundo año consecutivo que se logra una mejora, porque es la primera vez que sucede en la historia de Guatemala. Nunca antes el gobierno de Guatemala había mejorado 2 años seguidos. Lo quiero enfatizar porque además la tendencia mundial en tema de corrupción es empeorar los índices. Guatemala va contra esa tendencia. Me permito compartirles, en el mundo, de los 182, 83 países que fueron evaluados, solo 10 países, y Guatemala es uno de ellos, logró mejorar en un segundo año de manera consecutiva, y a nivel regional solamente República Dominicana nos acompaña en esta tendencia. Para ir finalizando, estamos totalmente conscientes que falta mucho por hacer, que es un camino largo el que hay que emprender, pero también estamos seguros que las bases que estamos sentando son sólidas, que las bases que estamos sentando son las correctas, y principalmente tenemos una alta expectativa de que estas evaluaciones pueden seguir mejorando, porque como también he sido muy claro, se debe al esfuerzo del organismo ejecutivo, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, pero estamos seguros que progresivamente se irá incorporando esfuerzos incluso del organismo legislativo, la aprobación de la agenda legislativa anticorrupción, desde la ley antilavado, desde la ley de creación de la Secretaría de Integridad Pública, o desde la emisión de una nueva ley de contrataciones que ha presentado el Ministerio de Finanzas Públicas, definitivamente impactaría en que esta tendencia en un tercer año sea aún más sólida, más fuerte, más consistente. Y también tenemos muy claro que en el momento de que se empiece a realizar una persecución penal eficiente, se reduzca también los términos de impunidad, esta evaluación seguirá de manera positiva, como hasta el momento, y siendo muy enfáticos, a partir de la administración del presidente Arévalo, hemos logrado este comportamiento que debemos de comprenderlo como histórico, porque es primera vez que Guatemala está siendo parte de una evolución muy favorable en tema de lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. Darle seguridad a la gente, tener
instituciones que actúan con transparencia, pero también responderle a la población en sus necesidades fundamentales. Recuperar al Estado no se trata únicamente de ejercer la autoridad ni de ejercerla correcta y transparentemente. Se trata de cumplir con sus funciones, cumplir con las expectativas que la gente tiene alrededor de condiciones de bienestar básicas, de asegurar que el Estado llegue a las comunidades más remotas con respuestas concretas y con oportunidades reales. Por eso el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y el programa Mano a Mano forman parte de esa misma lógica de gobierno. La presencia en todos los territorios con metas claras y con resultados verificables. El 16 de enero anuncié que durante 2026 el gobierno trabajaría con 8 metas específicas. Tiene muchísimas metas más en cada una de las instituciones, pero hay 8 que concentran la atención, y el programa Mano a Mano es una de estas metas. En 2025, en el marco de este programa, convertimos 50,000 pisos de tierra en pisos de concreto, pero en realidad son 50,000 familias que dejaron de transcurrir su vida en pisos de tierra y que pasaron a tener viviendas más dignas, más sanas. Llegamos a 15 de los municipios más vulnerables del país, no solo con pisos de cemento, sino con toda una serie de medidas por parte de las distintas instituciones del Estado destinadas a generar un impacto sensible en esos municipios que han sido los más olvidados por los gobiernos a lo largo del tiempo. Medidas concretas que transforman la vida de la población. Y este año tenemos el compromiso de ir por más. Ir por más, pero le voy a dar la palabra, le voy a pedir al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, para que nos comparta las metas que nos hemos propuesto para este año y que van a orientar nuestro trabajo en esas zonas remotas y abandonadas de nuestro país. Por favor, ministro. Muchas gracias, señor presidente, colegas funcionarios y medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. La instrucción del presidente Arévalo fue muy clara. El Ministerio de Desarrollo Social debía dejar de ser un repartidor y pasar a ser el rector de la política de protección social del Estado. Hoy queremos rendir cuentas ante ustedes y ante el pueblo de Guatemala. Queremos compartirles que la transformación del Ministerio de Desarrollo Social no se mide únicamente por el aumento de cobertura, sino por un cambio profundo en su rol dentro del Estado. Hoy, el MIDES es un ministerio que planifica, que ordena, que focaliza y que coordina la política de protección social, dejando atrás una lógica asistencialista fragmentada. Pero este rol rector está permitiendo que el registro social de hogares llegue cada vez a más hogares y eso nos permita identificar mejor a la población objetivo. Nos permita también corregir las distorsiones heredadas, responder con mayor alcance cuando la necesidad real superó lo inicialmente planificado. Lo alcanzado en 2025 es resultado de haber fortalecido la capacidad institucional del Ministerio, permitiendo ampliar la protección social de manera ordenada y focalizada. En ese sentido, el bono social tuvo una expansión con rectoría. La meta del bono social eran 150,000 familias, y no solo cumplimos esa meta, sino la rebasamos, la superamos en un 24%, llegando a más de 185,000 hogares.
lo cual demuestra que hoy el Estado tiene capacidad de ejecutar y focalizar mejor la protección social. Pero también lo hicimos a través de los comedores sociales, que tuvieron un crecimiento con focalización. La meta para el 2025 era contar con 110 comedores sociales y llegamos a 112. Pero algo muy importante y relevante que hay que resaltar: servimos 7.5 millones de raciones, un 67% más de lo que gobiernos anteriores hicieron. Este programa es clave porque en su mayoría atiende a personas adultas mayores, madres solteras y todas aquellas personas vulnerables que dependen de estas comidas para cubrir el mínimo de alimentación diaria que necesitan. El programa Vida, muy poco mencionado, también tuvo un impacto directo en los hogares. Cuando llegamos al ministerio encontramos un programa que era importante y que había sido relegado. Uno de estos fue el programa Vida, que atiende a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en casos judicializados. A partir de un reajuste presupuestario y una clara priorización, logramos ampliar su cobertura en un 48% respecto al 2023. Este es un ejemplo de cómo una decisión bien tomada se traduce en protección real. En cuanto a temas de desnutrición y en la responsabilidad específica que al Ministerio de Desarrollo Social le corresponde, porque es importante mencionarle a la población que esto es una responsabilidad compartida. Pero en cuanto a lo que el Ministerio de Desarrollo Social corresponde con el bono nutrición en un esfuerzo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, vemos con mucha preocupación los datos de desnutrición y nos enfrentamos a una realidad dura que afecta a miles de niñas y niños en el país. Pero frente a eso, actuar no era una opción, era una obligación. En coordinación con el Ministerio de Salud y la CESAN ampliamos el bono nutrición en 5 veces más respecto al 2023, llegando a 11.083 familias en 22 departamentos y 336 municipios. En programas que se ejecutan en la ciudad, en el departamento de Guatemala, tenemos al programa Bolsa Social, con el cual hicimos una ampliación responsable. El programa Bolsa lo recibimos con 25,000 beneficiarios que históricamente por más de 10 años habían estado relegados. En 2025 alcanzamos a más de 50,000 familias y al mismo tiempo aumentamos el monto de la transferencia, que para este año pasará de 250 a 325 quetzales gracias a la aprobación del presupuesto que nos dieron para el presente año. Eso significa que aunque el crecimiento fue gradual, el apoyo que reciben las familias hoy tienen un impacto real en su economía. Pero así también puedo mencionar las becas media, superior y de capacitación productiva, que en 2025 nos propusimos otorgar más de 16,000 becas y cumplimos con esa meta. Cada una de estas becas representa una oportunidad para que jóvenes continúen sus estudios, su capacitación y tengan más opciones para salir adelante. Jóvenes Protagonistas también atendió a más de 31,000 familias con el programa. Cumplimos el 100% de la meta y para nosotros esto no solo es un número, son jóvenes que hoy tienen un espacio, una alternativa y una oportunidad para construir un proyecto de vida. Y ya lo mencionaba el señor presidente, una intervención estratégica. Cumplimos con la meta de superar los 50,000 pisos, declarando 11 municipios libres de piso de tierra. Esto gracias a toda la información que el Registro Social de Hogares nos brindó para poder llegar de una forma efectiva. No quiero dejar pasar el hecho de mencionar también una meta cumplida respecto al Registro Social de Hogares, que nos permitió el año pasado censar a 55 municipios, más de 400,000 hogares que repercutirán en las metas que a continuación mencionaré
y que para este 2026 tenemos también metas por cumplir. Pero finalmente todo este esfuerzo se encuentra en una expresión muy clara que ya también el señor presidente hizo mención, y es la estrategia mano a mano, la estrategia insignia, una meta presidencial de este gobierno. Mano a mano no es un programa aislado, es una estrategia de transformación integral de las comunidades. Todo inicia con sacar a una familia del piso de tierra, pero continúa con brindarle agua segura, una cocina más saludable, estufas mejoradas y acceso a otros programas sociales que fortalecen sus ingresos y oportunidades. Cuando estas intervenciones llegan juntas, cambian la vida cotidiana de las familias. Mejoran su salud, reducen los gastos, permiten que los niños aprendan mejor y que los adultos mayores también tengan aún más oportunidades. Esa es una verdadera ruta para empezar a salir de la pobreza con el acompañamiento integral del Estado. En síntesis, estos 2 años muestran un cambio profundo en la forma en que el Estado protege a su gente. El MIDES asumió el rol como rector de la política de protección social, ordenando, focalizando y coordinando los esfuerzos para llegar mejor y con mayor impacto junto a otras instituciones de gobierno. Sobre esa base, el camino hacia el 2026 es claro. Los desafíos son grandes pero alcanzables, porque parten de una capacidad institucional que ya está en funcionamiento. Señor presidente, para el próximo año y al pueblo de Guatemala, nos comprometemos con ampliar la protección social con una visión de Estado, llegar a más de 350,000 familias con el bono social. Fortaleceremos la red de comedores sociales hasta alcanzar 170 comedores. Atenderemos a más de 77,000 usuarios de la Bolsa Social. Beneficiaremos a 77,500 jóvenes a través del programa Jóvenes Protagonistas. Y seguiremos fortaleciendo las becas de educación media, superior y capacitación productiva, al mismo tiempo que ampliaremos la atención de programas sensibles como Vida y Bono Nutrición, donde la protección social no admite retrocesos. Pero este año, señor presidente y pueblo de Guatemala, el Registro Social de Hogares cumplirá una meta que usted nos pidió para este gobierno. Terminaremos de censar los 34 municipios que nos hacen falta para contar con la información de los 114 municipios con mayores índices de pobreza y desnutrición. Esto nos permitirá que en 2027 podamos cumplir con la cobertura en esos 114 municipios, que fue una meta propuesta por este gobierno. Pero este esfuerzo se complementará también a través de intervenciones estructurales que el Ministerio de Desarrollo Social realiza a través del Fondo de Desarrollo Social. Este año, más de 100,000 estufas ahorradoras de leña estaremos entregando en estos territorios, más de 150,000 filtros de agua. Construiremos no menos de 100,000 pisos de tierra que sustituiremos por concreto. Declararemos más de 40 municipios libres de piso de tierra. 15,000 letrinas serán entregadas y más de 50,000 acciones de mejoramiento de vivienda, no como obras aisladas, sino como parte de una estrategia integral de bienestar. Todo esto se articula en la estrategia intersectorial mano a mano, que en 2026 ampliará a 80 de los 114 municipios el trabajo que hemos venido realizando, fortaleciendo toda la acción territorial y la coordinación entre las instituciones para llegar de forma integral a los hogares que más lo necesitan. Estas metas que hoy les he compartido no son solo números, son condiciones de vida digna, son oportunidades reales para miles de familias y son la continuidad de una política pública que entiende que proteger no es repartir, sino acompañar con visión, con ejecución y con dignidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, estamos ya entrando
el periodo de preguntas y respuestas, pero antes de entrar en él, quiero expresar un mensaje de solidaridad hacia los líderes Luis Pacheco y Héctor Chaclán, cuyo caso, un caso espurio desde sus orígenes, ha sido objeto de una manipulación más el día de ayer. El único señalamiento que se le puede hacer a estas personas es el de haber defendido la democracia y los derechos de todos y todas los guatemaltecos. Mi solidaridad con Luis y Héctor. Tengan por seguro que estamos trabajando cada día para rescatar la justicia que nos han arrebatado y que los tiene a ustedes secuestrados. Y en esta lucha de rescate a la justicia y de defensa de la democracia, una vez más hago un llamado a los abogados y abogadas íntegras de este país que mañana tienen de nuevo en sus manos la trascendental tarea de emitir su voto para elegir a magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Asistan, ejerzan su derecho, no le dejen el espacio a nadie más, porque un voto que no se ejerce es un voto que se regala a alguien más, es una voz que le entregan ustedes a otra persona. Y cuando asistan y ejerzan su voto, elijan capacidad, elijan con su brújula ética, elijan honestidad, elijan futuro, elijan democracia. Y sepan que de este lado estamos hombro a hombro con ustedes luchando para rescatar la justicia de nuestro país. Así que, bueno, ahora sí podemos pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para usted y a los honorables y distinguidos funcionarios que le acompañan esta mañana. Comenzamos con el periodista Alejandro Gramajo de la Red. Tiene preguntas para su persona y para el señor ministro de Gobernación. Probando. Señor presidente, autoridades, muy buen día. Señor presidente, usted ha sido enfático en pedir que estemos al pendiente de las elecciones de segundo grado. De hecho, los medios de comunicación hemos estado presentes en todas las comisiones. Pero hay una que se percibe poco transparente y es la vía a la Corte de Constitucionalidad por designación de su persona, en donde hemos solicitado en reiteradas ocasiones poder documentar a los aspirantes que lleguen a entregar su expediente. Por ello le pregunto, señor presidente, ¿por qué no habrá un espacio en la Secretaría General para que los medios documenten a los candidatos que se postularán a esta quinta parte de la Corte? ¿Por qué este secretismo? No sé quién le dijo que no hay un espacio. La Secretaría... Lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones, señor presidente. La Secretaría tiene un lugar de recepción de documentos. En ese espacio de recepción de documentos van a llegar las personas que respondan a esta invitación para que quieran ser considerados. Y la prensa puede colocarse en ese espacio para registrar a quienes lleguen. Pero ¿por qué no responder eso cuando nosotros le hacemos la pregunta a la señora secretaria de Comunicación? ¿Por qué ese secretismo Mire, no le puedo responder cuestiones. Le estoy respondiendo en este momento. No hay ningún problema. Está abierto, como siempre, para todo. Ahí está. Todos los documentos que se reciben en Secretaría General tienen un lugar. Y quienes respondan a esta invitación para participar en la designación directa que le corresponde al Ejecutivo, pues si los periodistas quieren estar ahí, pueden estar ahí. Con su debido permiso, señor presidente, creo que el señor secretario general podría apoyarle en la respuesta. Muy buenos días a todas y todos. Sí, para ampliar un poco la respuesta que ha dado el presidente de la República de Guatemala, la Secretaría General está abierta siempre de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
y tenemos un espacio de recepción de documentos. Si ustedes han leído la invitación que realizó el presidente de la República de Guatemala el día lunes, se establece claramente que la recepción de documentos se realizará de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde de la próxima semana. Así que las puertas las tienen abiertas. Tienen que tomar en cuenta que la Secretaría General de la República recibe más de 5,000 documentos al año. Por lo tanto, estaremos recibiendo los documentos de aquellas personas que deseen participar para la designación que el presidente de la República de Guatemala hace de forma directa en Consejo de Ministros, como también aquellos que llevan a cabo los trámites normales en Secretaría General de la Presidencia. Las puertas nunca se les han cerrado, siempre están abiertas. No entiendo por qué esa incertidumbre. Gracias, señor secretario. Con su debido permiso, señor presidente, la secretaria de Comunicación tiene las palabras. Sí, muchas gracias. Quisiera aclarar que nosotros nunca hemos actuado con secretismo y que esta misma respuesta que está dando el señor presidente y el señor secretario general es la que hemos dado a los y las periodistas que nos han preguntado acerca de esto. Hemos también dicho que la convocatoria está abierta, la papelería se comienza a recibir a partir del lunes y que nosotros lo que podemos hacer es comunicarles en su debido momento, cuando termine el proceso, acerca de quienes solicitaron participar en él, pero no hemos dicho jamás que no pueden ingresar o que ustedes tienen vedado el espacio, y mucho menos que se va a hacer de forma secreta, que eso es totalmente contrario a lo que hemos demostrado con datos y resultados, que es la forma de trabajo del gobierno, que es transparencia. En este caso, hemos dicho muy claramente, es una invitación pública y la designación es directa del señor presidente. Gracias. A usted, señora secretaria. Señor presidente, la siguiente pregunta es para el señor ministro de Gobernación. Señor ministro, muy buen día. Solo para que nos pudiera ampliar, por favor, usted indicó de que ya habían realizado el censo correspondiente. Si nos puede dar ya los datos correspondientes que generó esta situación. Muchas gracias. Le agradezco la pregunta. En efecto, como les decía anteriormente, el día lunes terminamos en un 100% de censar a todos los privados de libertad en los 24 centros penitenciarios que tenemos. Esto nos arrojó un resultado de 23.837 privados de libertad. De estos 23.837, 2.545 pertenecen a estas organizaciones terroristas, de los cuales 1.548 pertenecen al barrio 18 y 957 a la Mara Salvatrucha, y 74 pues hay una duda razonable ahí de a qué pandilla pertenece, o pertenecen a otras pandillas prácticamente, ¿no? De este total de 2.545 pandilleros, 2.397 son hombres y 148 son mujeres. Ese es lo que hemos encontrado ahorita en el censo. No hemos encontrado sustituciones. Tuvimos un tema ahí porque había una persona que, al verificar en el Registro Nacional de las Personas, no coincidía el nombre que tenía registrado con su identificación en el Registro Nacional de las Personas. Pensamos que se trataba de alguna sustitución, pero no. Resultó que esta persona, cuando ingresó, había dado un nombre distinto y estaba registrado bajo un nombre distinto que era el que había dado. Luego, ya de hacer la consulta al RENAP, determinamos exactamente cuál era su identidad y a qué nombre respondía. Gracias, señor ministro. Continuamos, señor presidente, con el periodista Jorge Roldán de Guatemala de Canal Más Guatemala. Pregunta para su persona. Buenos días, señor presidente. Con relación a la noticia de que Guatemala escaló su posición en el índice de percepción de
de la corrupción. No se corren riesgos en cuanto a personajes que están interesados en ocupar cargos importantes en órganos como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y otros órganos. ¿Podría usted aclarar riesgos en qué sentido? Que pues estando, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral, pues puedan hacer alguna acción de... Y otra cosa, señor presidente, ¿no sería necesario también reformar algunas leyes, como la de ONSEC, o copiar las políticas de la República Dominicana, que creció 12 puntos? ¿Que creció 12 puntos? 3 puntos, señor presidente, en el índice que preguntó el periodista, y en el caso de la República Dominicana, que tiene 12 puntos. Sí, mire, la República Dominicana y Guatemala somos los únicos países que hemos sostenido esta tendencia de crecimiento, de mejora en la corrupción en América Latina. Eso, digamos, creo que tal vez aclara un tema. De hecho, la Comisión Nacional contra la Corrupción tiene contacto continuo con la República Dominicana, tenemos misiones que van, y con otros países que son países líderes en temas de lucha contra la corrupción por digitación, como Estonia. Tuvimos recientemente aquí al expresidente de Estonia en el país. Es decir, tenemos un intercambio con los países que tienen mejores prácticas precisamente para aprender. De manera que eso se está dando. Sobre los riesgos que usted señala, precisamente por eso nosotros hacemos el llamado a que este es el momento en que tenemos que poner atención. Guatemala venía en un proceso de descenso, de declive casi imparable. Lo que nosotros hemos hecho y se está reconociendo es, en primer lugar, no solo cortar la tendencia, sino revertirla y comenzar a mejorar en esos índices, pero todavía falta mucho trabajo. Este es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, y eso es lo que hacía alusión el comisionado alrededor del marco institucional que se tiene que crear para que esto suceda. La Comisión Nacional es una comisión que funciona en el ámbito del organismo ejecutivo. Necesitamos que esto sea parte de una política mucho más integral. Usted habla de leyes, efectivamente. Hay una agenda legislativa contra la corrupción que varias de estas leyes ya están en el Congreso de la República, como la ley antilavados, como otras leyes, beneficiarios finales, etcétera, que son destinadas precisamente a transparentar el tema. La ley para la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Es decir, hay ya varios elementos que están, y eso incluye usted, por ejemplo, ha señalado la ley de ONSEC. Tenemos una comisión que está trabajando en este momento precisamente en la reforma del servicio civil, que prácticamente tiene que ser reestructurado. No se trata de meterle parches, sino que tiene que ser reestructurado para poder convertirlo en parte de esa lucha. Y efectivamente, aquí es la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos, además, y de impedir que en todos estos procesos que están en marcha llegue gente corrupta a esos puestos. Esa es la tarea fundamental. Por eso pedimos nosotros que haya más gente honesta que se salga a participar y ponga sus nombres para ser electos en estos puestos, y necesitamos que los guatemaltecos honestos, los profesionales honestos, voten con la brújula ética para lograr que Guatemala siga avanzando en este proceso. Y quiero notar una cosa que dijo el comisionado, que es muy importante. El informe
de la percepción de Transparencia Internacional sobre lucha anticorrupción señala que desafortunadamente en este momento hay un deterioro general en el tema alrededor del mundo y que son pocos los países que están saliendo adelante en una lucha contra la corrupción. Y uno de esos países es Guatemala, uno de los 10 países de más de 180, fíjense bien, solo uno de 10 países de más de 180 que está saliendo adelante en la lucha contra la corrupción, avanzando, cuando el resto del mundo tiene problemas para enfrentar eso. Pero eso tiene que ser sostenible y nosotros estamos conscientes. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea, pero esto tiene que continuar en el tiempo para poder ir saliendo definitivamente de este pantano. Gracias, señor presidente. Entiendo que el señor comisionado desea apoyarlo en otro detalle. Muchísimas gracias. Solo para puntualizar algunos de los datos que se mencionaban, República Dominicana mantiene su tendencia positiva y aumentó 1 punto en este informe. Y los 12 puestos a los cuales se hacen referencia es el acumulado que bajo la administración del presidente Arévalo, Guatemala ha ascendido en ese ranking. Entonces, puntualmente, Dominicana subió 1 punto y como Guatemala hemos subido 12 puestos dentro del ranking. Gracias, señor comisionado. Continuamos, señor presidente, con la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias. Tiene preguntas para su persona y para el señor ministro de Gobernación. Gracias, muy amable. Presidente, muy buenos días. El día de ayer se aprobó en el Congreso de la República una ley para la condonación de deuda en el caso, digamos, de las herencias, todo este tema que pues, muchos guatemaltecos están a la expectativa digamos, de esta iniciativa de ley. Sin embargo, llamó la atención que uno de los diputados ponentes indicaba que le enviaría una carta a su persona para saber si de aquí a un mes que entraría en vigencia esta normativa, usted estaría dispuesto a condonar la deuda, digamos, de las personas que no entran en tiempo, digamos, a la publicación o no. ¿Qué pasaría, presidente, si llega eso a sus manos y pues, verdad? Me voy a pedir al secretario general que responda a esto. Buenos días, Sofía. Con respecto al decreto legislativo que aprobó ayer el Congreso de la República de Guatemala, hay que tomar en cuenta que en Secretaría General de la Presidencia se analizan 3 tipos de exoneraciones y efectivamente uno de los tipos de exoneraciones son las de herencias, legados y donaciones. La política del presidente de la República de Guatemala desde el 15 de enero del 2024 ha sido temas de superintendencia de administración tributaria, es decir, relativos a impuestos sobre el impuesto al valor agregado u otros, no está dando condonaciones sobre ese tipo de exoneraciones. Con respecto a las exoneraciones de migración, el presidente está dando el 100% de las exoneraciones por ser tema meramente humanitario. Y con el tema de herencias, legados y donaciones, en Secretaría General se había estado trabajando con una tabla donde era proporcional la exoneración que el presidente otorgaba. Siempre hemos dicho que hay que analizar el tema de las multas y la mora que está establecido porque posiblemente sea injusto y por eso es de que el presidente tiene esa tabla con respecto a las herencias, legados y donaciones. Cuando entre en vigencia este decreto que fue aprobado ayer en el Congreso de la República de Guatemala, ese tipo de exoneración ya no va a ser necesario que pase por Secretaría General de la Presidencia y el presidente ya no tendrá que otorgarlo. Por eso estamos muy tranquilos porque se reducirán los casos que se realizarán en Secretaría. Muchas gracias. A usted, señor secretario. La siguiente pregunta, señor presidente, es para el ministro de Gobernación, por parte de la periodista Sofía Araujo. Ministro, muy buenos días nuevamente. Yo tenía una consulta en relación, yo entiendo que esta persona, Dupié, ¿verdad?, alias El Lobo, pues al parecer tenía un gran poder en el sistema penitenciario, pero ¿qué pasa con los otros líderes? Por ejemplo, Banda Salvatrucha, las otras pandillas. ¿Ya identificaron ustedes que estos liderazgos no tomen el momento propicio, digamos, para continuar ellos el legado de esta persona, tomando en cuenta que pues, ustedes han mencionado que él ya fue trasladado, incluso también la esposa, pero ¿qué pasa con las otras estructuras, ministro? No sé si ellos también van a entrar en este plan de aislamiento. Buenos días, Sofía. Mire, aquí no hay, digamos, privilegios para nadie.
Aquí todos se tienen que someter a la disciplina de los centros penitenciarios y todos tienen que ser tratados por igual. Nosotros no estamos haciendo una diferenciación entre los líderes de una pandilla o líderes de la otra pandilla, no estamos transando con nadie, no estamos transigiendo en las exigencias de ningún grupo criminal. Hoy por hoy, los centros penitenciarios donde están los grupos pandilleros están controlados, están sometidos al control del sistema penitenciario y lógicamente aquí lo que ha pasado con el señor Dupié es que él ha sido el principal responsable de los motines que ocurrieron el 17 de enero y es el principal responsable de las muertes de los agentes de policía que ocurrieron el día 18 de enero. Sin embargo, como les repito, no hay dentro del sistema penitenciario ningún favor hacia ningún grupo pandilleril. Todos tienen que ser tratados de la misma manera, todos tienen que ser sometidos a la disciplina de los centros penales y en ese camino estamos actualmente. Lo que sí es cierto es que los grupos criminales ya no mandan en los centros penitenciarios. Aquí ya se ha impuesto la autoridad del Estado y así vamos a continuar de aquí para adelante. Hay una breve repregunta, señor ministro. Esta la hace otro colega, pero como nos limitaron el tiempo para responder, solo quiero saber sobre el tema de la compra de armas y patrullas para los equipos de la PNC. Señor ministro, ¿cómo avanza ese tema? Y también las cámaras frontales y todo ese tema que no sé qué pasó con esas compras al final. En el tema de las patrullas, estamos ahorita levantando las bases de licitación para hacer una compra de 1,000 patrullas aproximadamente. Luego, con lo demás, tenemos de 200 millones autorizados por la ley antipandillas para poder comprar armamento y equipo, tanto para la policía como para el sistema penitenciario. Nosotros estamos ahorita haciendo análisis para poder hacer compras de gobierno a gobierno, sobre todo con respecto a temas relacionados con las armas. En esas negociaciones estamos ahorita, en ese análisis, porque también tenemos que determinar qué necesita la policía, qué necesita exactamente el sistema penitenciario, hacer una consolidación y verificar qué nos pueden vender ciertos países. Gracias, señor ministro. Continuamos, señor presidente, y antes de darle la palabra al siguiente periodista, avisamos que quedan 3 minutos como se estableció en el tiempo. Así que, por favor, breves. Sigue el periodista Brainer Ruiz de Albavisión. Presidente y funcionarios, buenos días. Presidente, en el marco de la designación que usted realizará magistrado, titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, quisiéramos saber si se va a transmitir el gabinete de gobierno cuando sea esa designación, como lo han hecho otros gobiernos que hacen una transmisión en vivo para que la población pueda ver los procesos de transparencia en torno a esa designación. Y la segunda consulta, presidente, ya que tocó el caso de Luis Chaclán y el señor Pacheco, ¿cómo va esa designación para viceministro en el Ministerio de Energía y Minas o hasta el momento continuarán como lo han venido desarrollando en estos 6 meses? En la respuesta de Luis Chaclán vamos a continuar como se ha venido desarrollando. Luis Chaclán sigue estando ahorita en condiciones y no se nombrará un ministro hasta que él sea liberado de este proceso espurio y pueda retomar sus funciones. Sobre el otro tema le voy a pedir al secretario que conteste, solo que le recuerdo que no hay ningún acto, ningún procedimiento que cumplir con el Consejo de Ministros que requiera que sea transmitido. Hay una decisión que será hecha por el presidente de la República en Consejo de Ministros y que esa se anunciará públicamente. Es correcto. Es importante tomar en cuenta que las sesiones de Consejo de Ministros no es de gabinete, sino que es de Consejo de Ministros, no son transmitidos, no son públicos. Son actos que se realizan y se deliberan por parte del presidente de la República, la vicepresidenta y los ministros de Estado. Con respecto a si se han transmitido en años anteriores, no se han transmitido en años anteriores. Lo que le puedo garantizar de la última designación que hubo,
es de que se recibieron documentos no en Secretaría General de la Presidencia, sino que se recibieron expedientes en la Secretaría Privada y posteriormente hubo una deliberación en Consejo de Ministros que se celebró en 2020. Gracias, señor secretario. Señor presidente, con esto concluimos la ronda. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, señor presidente. En este momento dejamos a los plancitos para después. Buenos días, señor presidente, señora secretaria de Comunicación, funcionarios que nos acompañan, medios de comunicación y a todos los que nos siguen por los canales oficiales. Mi nombre es Andrea González y como cada semana les traemos los mejores plancitos para después. Ideas para aprovechar el tiempo libre, aprender cosas nuevas y pasarla bien. Vamos con el primero. Este jueves se lanza oficialmente el programa Luchando por tu Barrio, una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deportes junto a la Federación Nacional de Lucha. Se estarán abriendo escuelas gratuitas de lucha olímpica en 3 puntos de la ciudad. El Parque Eric Barrondo en zona 7, el Parque Carlos el Pescadito Ruiz en zona 21 y el Centro Deportivo Gerona en zona 1. Las clases serán todos los sábados y estarán dirigidas a niños y jóvenes de 10 a 16 años. Una excelente opción para hacer deporte, aprender disciplina y mantenerse activos. En nuestro segundo plancito, a partir del lunes 16 de febrero, abre al público el Museo del Insibume, ubicado en la zona 13. Ahí podrán recorrer una línea del tiempo que muestra cómo ha evolucionado en Guatemala el monitoreo del clima y los volcanes, desde los sistemas más antiguos hasta la tecnología actual. Un plan ideal para ir con familia o con amigos y aprender algo nuevo. En nuestro tercer punto, esta semana 7 empresas guatemaltecas participaron en una de las ferias más importantes del comercio mundial de frutas y hortalizas en Alemania, promoviendo nuestros productos y abriendo oportunidades en nuevos comercios. Una buena noticia que fortalece la economía del país y muestra al mundo la calidad de lo que se produce en Guatemala. Y el último plancito va para todos los padres de familia. Ya están abiertas las inscripciones para niños de 4 a 6 años en un nivel preprimario de las escuelas públicas en todo el país. Una etapa clave para que los niños aprendan jugando, descubran el mundo y se preparen para su futuro. Así que ya saben, hay deporte, cultura, educación y buenas noticias para Guatemala. Estos fueron los plancitos para después de esta semana. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Estos han sido los plancitos para después. Señor presidente, muchas gracias por su presencia. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos esta mañana. Las autoridades que han compartido información importante con nosotros, muchísimas gracias por su presencia. Amigos de los medios de comunicación, estimados televidentes de Guatemala TV y Radio Escuchas de TGW, así como los distinguidos amigos de las redes sociales, gracias por acompañarnos esta mañana. Esto ha sido La Ronda.